como siempre hemos estado teniendo acá en nuestra iglesia, el último domingo de cada mes es un mensaje del Evangelio. Y yo quiero animarles a ustedes, hermanos, hermanas, parte de la iglesia, que compartan este mensaje. Ahora lo pueden hacer por medio de la plataforma en YouTube. Usted puede agarrar ese mensaje y enviarlo a quien usted quiera. Este mensaje es importante que una persona que no conozca a Cristo le escuche. Entonces les animamos a ustedes a que compartan el mensaje del Evangelio, cada una de las enseñanzas, cada una de las predicaciones que tienen ese propósito y que hacemos entonces todos los últimos domingos del mes. Hoy vamos a estar hablando de algunas preguntas trascendentales de cuya respuesta depende mi eternidad. Tres preguntas trascendentales, de las cuales la respuesta a esas preguntas depende mi eternidad. En otras palabras, la vida eterna. Pero antes de entrar a ese profundo mensaje que nos va a estar compartiendo o que vamos a estar encontrando en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, porque recuerdan, yo no terminé toda la carta de Juan. ¿Recuerdan la serie de mensajes que tenían que ver con la verdad? La verdad no peca. ¿Recuerdan? Bueno, no terminamos todo Juan. Todavía me queda pendiente el capítulo 4, que lo vamos a estar viendo hoy. Y pronto, si el Señor lo permite, estaremos también con el capítulo 5. Pero hoy vamos a estar en primera de Juan, capítulo 4. Antes de entrar a leer el texto, hay una historia que dice que había un niño que junto con su padre y hermano solían visitar la granja del vecino. Ellos tenían granjas vecinas, entonces el padre y sus dos hijos visitaban la granja del vecino, más que todo para compartir productos y cuestiones de la labor de granjero. El vecino tenía un perrito. Yo me imagino un chihuahua. ¿Alguna vez ustedes han tenido un chihuahua? ¿Cómo son los chihuahuas? Digamos que son muy dinámicos, ¿verdad? Que son perritos muy dinámicos. Bueno, este granjero tenía un perro y el perrito era muy escandaloso y siempre asustaba al hijo menor, al niño menor del granjero, del vecino. Cuando el perro salía corriendo, el papá y el hermano mayor no huían, se mantenían firmes. Pero el niño pequeño no podía aguantar y salía huyendo. Adivinen a quién perseguía el perro. ¿A quién perseguía el perro? En una ocasión dice, el niño salió, ¿verdad?, escapando y se subió a la camioneta mientras el perrillo le ladraba desde abajo. El perrito estaba ladrándole al niñito y el niñito pues estaba encima ahí de la camioneta subido. Todos los demás se daban cuenta que el perrito no tenía poder sobre el niño, salvo el que el mismo niño le concedía. El niñito le concedía tremendo poder al perrito, al chihuahua. Además, no tenía ningún poder innato, o sea, en realidad ese perro no era que tenía un poder ya particular sobre el niño, hasta de echarle o de llevarle hasta lo alto de la camioneta. Ese perro no era que tenía ese poder, salvo que el niño pensaba y creía que el perro le iba a hacer daño y entonces lo hacía subir hasta ese lugar. El chihuahua le controlaba la mente al niño, le controlaba sus emociones, le controlaba su voluntad y hasta le controlaba los músculos y las capacidades de su cuerpo, los cuales entonces eran motivados por el temor, por el miedo al perrito. Además, dice que un día finalmente el niño se armó de valor
y bajó con un brinco de la camioneta y le tiró una pequeña piedra al perro. Y para sorpresa del niño, ¿qué pasó con el perro? Salió corriendo. A veces ni siquiera hace falta tirarle algo a un perro, ¿verdad? Usted hace como que agarra algo del suelo y los perros son súper inteligentes, ¿verdad? No necesita usted tirarle nada a ellos. Qué interesante el poder que este perro tenía sobre el niño. El niño le había cedido ese poder. Prácticamente podríamos decir que el niño estaba siendo engañado. Satanás se presenta muchas veces como ese perrito, como ese chihuahua, como ese perro escandaloso. Engaña a las personas para que le teman más a él que a Dios mismo. El poder de Satanás está en la mentira, está en el engaño. Y cuando su mentira se expone a la verdad, entonces sus planes se deshacen. Quiero empezar hablando un poco del engaño y cómo el engaño puede someter y puede atraer a muchas personas. Eso es de lo que está hablando precisamente el apóstol Juan en la primera carta. Y vamos a estar leyendo ahí en 1 Juan capítulo 4, los primeros versículos del 1 al 6, en donde Juan denuncia el poder de los engañadores. Bueno, los que han tenido la oportunidad de estudiar un poquito más a fondo el tema y la teología en Juan, descubrimos que detrás de ese mensaje existía un serio problema de enseñanza, y habían hombres que estaban tratando de introducir en la iglesia un nuevo movimiento que algunos llaman movimiento gnóstico, solamente que era un movimiento gnóstico un poco incipiente. Y vemos entonces ahí en los primeros versículos esa situación. Leemos versículos del 1 al 6 del capítulo 4 de 1 Juan. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, y en efecto ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. La primera pregunta, que es trascendental para todo aquel que todavía no ha entregado su vida al Señor Jesús, y que también nos puede a nosotros hacer reflexionar como iglesia, es la siguiente: ¿cómo distinguir si estoy en la verdad o si estoy engañado? ¿Cómo podemos distinguir si estamos en la verdad o se nos ha engañado, o si estamos engañados? Hemos caído en el engaño. Y entonces Juan ahí expone una situación que no es ajena a nuestros tiempos. El problema de falsos profetas inspirados, dice él, por el espíritu del anticristo. Que si el espíritu del anticristo, dice Juan, ya estaba ahí presente, hoy también lo tenemos muy presente. Y ahí dice Juan: dado que han salido por el mundo muchos falsos profetas, a los creyentes se les advierte a no creer.
tengan cuidado. Muchos falsos profetas. Y entonces el llamado de Juan es, no crean, no les crean, sino más bien sométanlo a prueba. Es un interesante mensaje para la iglesia muy particular, ¿verdad? La iglesia actual, no para nuestra iglesia específicamente, sino para la iglesia. Someter a prueba el mensaje que estamos recibiendo, para estar seguros que sea el Espíritu de Dios y no el espíritu del anticristo el que esté tratando entonces de engañarnos. La manera de discernir el Espíritu de Dios del espíritu del anticristo se encuentra en aquel que reconoce a Jesucristo. Dice los versículos del 2 al 3. Específicamente aquel que reconoce, o más bien en el caso contrario de los falsos profetas, si no reconoce la encarnación de Cristo, ese es el espíritu del anticristo. Es la manera entonces de reconocer, es la manera de discriminar, de que se esté predicando a un Jesús encarnado, que haya venido a este mundo y que haya, por supuesto, sacrificado su vida por nosotros. Es importante también puntualizar, como les estaba diciendo, que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Bueno, yo diría que es más evidente hoy que en los días de Juan, ¿verdad? Pero bueno, desde el tiempo de Juan, entonces Juan lo había identificado. Aquellos que son de Dios ya han vencido a los falsos profetas, afirma el apóstol. No por sus propias capacidades, sino en el versículo 4, dice, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, el hecho del que esté en el cristiano, la capacidad que Dios ha dado, esa persona que está en el cristiano, permite entonces que la iglesia pueda salir vencedora. ¿Quién es el que está en nosotros? ¿Quién es el que está en la iglesia? ¿Quién es el que habita entonces en cada uno de nuestros corazones? Vamos a ver. Los profetas son del mundo. Los falsos profetas son del mundo, dice el versículo 5. Ellos hablan desde el punto de vista del mundo y por tanto el mundo los escucha. Me encanta esta referencia de Juan. Me aclara muchas cosas. Los falsos profetas tienen el mismo pensamiento del mundo y enseñan y proclaman de acuerdo a lo que el mundo piensa. Y entonces a mí me aclara por qué son tan famosos, por qué son tan aceptados. ¿Cuál es el punto de vista del mundo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo piensa el mundo? ¿De qué forma pensaría o predicaría entonces un falso profeta? Qué interesante que aquí mismo, en esta carta, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos del 15 al 16, Juan aclara eso. ¿Cuál es el punto de vista del mundo? Juan dice ahí, en capítulo 2, versículos del 15 al 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esos son los tres elementos que ahorita vamos a ver. ¿De qué forma es que piensa el mundo? Esos deseos son pasajeros, así como el mundo mismo. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con el que hace la voluntad de Dios? Permanece para siempre. Por el otro lado, los que pertenecen a Dios son escuchados solamente por aquellos que también conocen a Dios. Qué situación difícil esta.
Y Juan en el versículo 7, más adelante, y ahí en el versículo 6, introduce el tema del espíritu del engaño, del espíritu del error. La palabra en griego es plané. Literalmente esta palabra quiere decir ir errante, extravío, debido al cual los que son llevados a errar, dice, van de aquí y allá. Se usa siempre en el Nuevo Testamento de errar mentalmente, de opiniones erróneas, ya en la moral o en la religión. Se traduce errar, un abandono del camino recto, por ejemplo en Santiago 5:20, tanto si es en doctrina como en moral. Y me gusta mucho este pensamiento o esta frase del diccionario Vine, que dice lo siguiente: aunque en las escrituras la doctrina y la moralidad no están separadas por una línea divisoria clara, no es infrecuente que los errores doctrinales sean una consecuencia de un relajamiento de moralidad y viceversa. ¿Me explico con esta frase? Que los errores doctrinales muchas veces son el resultado de una vida moral inadecuada, no aceptada por Dios, y viceversa. O sea, que el error doctrinal también puede estar ahí, y posteriormente del error doctrinal una vida moral inadecuada delante del Señor. Me gusta mucho ese comentario. La pregunta fundamental es la siguiente: ¿cómo distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño? ¿Cómo entendemos si estamos siendo engañados o si no? Parece ser, por lo menos yo lo veo ahí, que la clave se encuentra no en el mensaje, sino en el receptor del mensaje, en aquel que recibe el mensaje. Aunque el mensaje está colmado de la palabra de Dios, no llega o no produce mella en quien no es hijo de Dios o ha sido destinado a ser hijo de Dios. Así como en la parábola del sembrador, la semilla, que es la palabra de Dios, necesita caer en buena tierra para que lleve mucho fruto. Y me hace de nuevo recordar entonces la historia de ese niñito, que no era necesariamente el chihuahua, era lo que él permitía que el chihuahua le afectara. Quiero hacer 3 aportes acá para aquella persona que puede estar dudando de estar o no engañada. Porque recordemos cuál es la pregunta. La pregunta, habíamos dicho, es: ¿cómo distinguir si estoy en la verdad o si estoy engañado? Yo tengo aquí 3 aportes con respecto a eso, para responder esa pregunta. ¿Cómo saber si estoy en la verdad o si estoy engañado o engañada? Primero, no le crea a todo el que dice ser representante de Dios. Lo primero que tiene que hacer es: no le crea a todo aquel que dice ser representante de Dios. No hay duda que hoy en día existen muchos que andan engañando a las personas con mensajes religiosos novedosos. El Apocalipsis es la motivación hoy más que nunca, ¿verdad? Tratando de meter miedo como el chihuahuita. Les ofrecen alternativas muy interesantes, pero que no están fundamentadas en la Biblia. La Biblia siempre tiene que ser el filtro por donde se pruebe la integridad del mensaje recibido. Y por eso yo soy muy insistente. No es la primera vez que yo les animo a esto. Lea libros de teología.
Lea todo lo que usted quiera, estudie, prepárese, pero sea un experto en la Biblia. Que usted conozca la Biblia de Génesis a Apocalipsis, que usted la haya leído cualquier cantidad de veces. Conviértase en un experto en la Biblia, porque al final de cuentas el filtro es la Biblia. Y todo lo demás que usted lea, la teología y los libros y los autores que usted lea, entonces páselos por ese filtro, que es la Escritura en primer lugar. La Biblia entonces siempre tiene que ser el filtro por donde se pruebe la integridad del mensaje recibido. Si alguien pretende hablar de Jesús o en su nombre, tendrá que reproducir las palabras que aparecen claramente en las Escrituras. El mensaje de Jesús, por dicha, es muy claro, es muy sencillo, es muy directo. Tal vez ahí se complica un poquito con Pablo, ¿verdad? Hasta el mismo Pedro dice, ¿verdad?, que a veces las cartas de Pablo eran un poco difíciles de entender, pero el mensaje de Jesús no. El mensaje de Jesús es claro. El mensaje de Jesús es llano. El mensaje de Jesús es directo. Primero les dije, no crea a todo el que dice ser representante de Dios. Segundo, cuestiónese si tiene la convicción de ya ser un hijo o una hija de Dios. Cuestiónese usted si ya es un hijo o una hija de Dios. Hágase esa pregunta. ¿Es que seré un hijo de Dios ya? Yo ya soy una hija de Dios. Yo ya soy un hijo de Dios. Cuestiónese eso. Existen dos posiciones bien definidas en donde una persona puede ubicarse. Según lo que la Biblia enseña, uno puede ser un hijo o una hija de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, solamente se obtiene cuando entregamos nuestra vida a Jesús y le reconocemos como Señor y Salvador personal. Esa es la única manera de entender, de saber, de confirmar de que somos hijos o hijas de Dios. Y la otra parte es ser del mundo. Y es interesante porque, bueno, leyendo yo comentarios ahí sobre Juan, uno de los comentaristas decía, Juan es negro o blanco. Para Juan no hay medias tintas. O eres hijo de Dios o eres del mundo. Juan es radical y por eso habla siempre de extremos, ¿verdad? Lo estuvimos viendo nosotros en nuestro estudio precisamente sobre el tema de la verdad. Entonces solamente hay dos posiciones: o eres una hija o un hijo de Dios, o eres parte del mundo. El mundo está en manos del diablo y busca que las personas se dediquen a sus propios negocios sin tomar en cuenta aquello que Dios desea de nosotros. Esa es una característica muy clara del mundo. Los tres aspectos a los que se dedica los que están en el mundo son, los leímos, ¿verdad? Ahí mismo en esta primera carta de Juan aparece en el capítulo 2. La gente del mundo se dedica a esto: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. A esto se dedica la gente del mundo. Los hijos de Dios, ¿a qué se dedican? A hacer la voluntad del Padre, a hacer la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere Juan cuando habla de los deseos de la carne? Bueno, yo voy a hacer aquí mano a mi famoso comentarista William Barclay, al quien yo admiro y respeto mucho. Y voy entonces a leer lo que él dice, que significa entonces estos tres aspectos del mundo. Los deseos de la carne. La carne es la parte de nuestra naturaleza que cuando está fuera de la gracia de Jesucristo ofrece una cabeza de puente al pecado. Entonces,
La carne es la que nos lleva, nos estimula a pecar. Ambiciones egoístas, materialismo, vivir dominado por los sentimientos, por los sentidos, perdón. Ser esclavos del placer, de la codicia y relajación moral. No tomar en cuenta lo que Dios nos enseña y desea de nosotros. Consiste en hacer un Dios de su propia comodidad y ambición en cualquier parte de la vida. Ser siervo del deseo de la carne. Eso es lo que enseña o comenta William Barclay con respecto a los deseos de la carne. La naturaleza pecaminosa que nos estimula a pecar gobierna a rienda suelta la vida de la persona que está en el mundo o que es del mundo. Los deseos de los ojos. Comenta Barclay y hace referencia a otro comentarista que se llama de apellido Dodd. Especifica: es la tendencia a dejarse cautivar por las apariencias. Los deseos de los ojos. La tendencia a dejarse cautivar por las apariencias. Es el espíritu que identifica la ostentación excesiva con la prosperidad real, que no puede ver nada sin desear poseerlo y que una vez que lo posee se pavonea y hace gala de ello. Es el espíritu que cree que la felicidad se halla en las cosas que se compran con dinero y que se pueden ver con los ojos, que no reconoce otros valores que los materiales. Dejarnos llevar por el materialismo, por lo que ven nuestros ojos. Eso habla mucho de nuestro mundo hoy. Y lo otro, la otra característica del mundo, la vanagloria de la vida. Y comenta entonces también William Barclay, aquí usa Juan una palabra griega de lo más gráfica. La palabra es alazoneia. Alazoneia. Para los antiguos moralistas, el alazón era el hombre que pretendía tener más que nadie y valer más que nadie. El alazón era el fanfarrón. Y C.H. Dobb llama a la alazoneia un egotismo desmedido. Su conversación versa continuamente en presumir de cosas que no posee y se pasa la vida tratando de impresionar a todos los que encuentra con su importancia inexistente. Según lo que ve Juan, el hombre del mundo es el que lo juzga todo por sus apetencias, el que es esclavo de la ostentación desmedida, el presumido fanfarrón que trata de presentarse como mucho más de lo que es. Una explicación muy detallada de cómo entonces vive una persona que está en el mundo. La pregunta es, o más bien la respuesta es, hágase el cuestionamiento. ¿Es usted una hija de Dios que hace la voluntad de Dios y que busca hacer la voluntad de Dios? ¿O usted se parece más al de este otro lado, al del mundo? Cuestiónese eso, cuestiónese eso. Y la tercera respuesta a esa pregunta, ¿cómo saber si estamos o no estamos engañados? Es percátese que en este caso en particular, la mayoría no tiene la razón. En este caso en particular, despierte y mire que en este caso que Juan presenta aquí, la mayoría
no tiene la razón. Los falsos profetas usan una estrategia muy efectiva. Sus argumentos, sus razonamientos son completamente aceptados por la mayoría. La cruda verdad se encuentra en que los del mundo son mucho más abundantes que los hijos de Dios. El camino que conduce a la salvación es muy estrecho y muy pocos entran por ese camino, dijo Jesús. Mientras que el camino que conduce a la perdición es ancho. ¿Cuál es la calle más ancha de Costa Rica? Yo diría que es el peaje ahí en Escazú, ¿verdad? Me imagino. Claro, después vean el cuello botella, ¿verdad? Que se hace más adelante, unos metros después, pero bueno. Imagínense ese camino ancho. Conduce a la perdición. No es porque vaya al puerto ni nada de eso, ¿verdad? No quiero decir eso. Conduce a la perdición y muchos van por ese camino. Muchos van por ese camino, la mayoría son los que van por ese camino. Los pensamientos o ideologías aceptadas por muchos, oigan esto, voy de nuevo. Los pensamientos o ideologías aceptadas por muchos nunca reflejan que sean aprobados o respaldados por Dios. Vean, no puse ni en la mayoría de los casos, no, puse nunca. Y me arriesgo a poner nunca. Nunca reflejan que sean aprobados o respaldados por Dios. Segunda pregunta, versículos del 7 al 12. Dice así: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Ahí vemos algunas afirmaciones interesantes del apóstol Juan. Él dice, el amor viene de Dios y la capacidad para amar la tienen aquellos que han nacido y conocen a Dios. Por tanto, el mandamiento para los hijos de Dios es amarse los unos a los otros. También vemos ahí que la incapacidad para amar está asociada al desconocimiento de Dios, versículo 8. Cuando alguien no tiene capacidad para amar, esa incapacidad está asociada a que no conoce a Dios, no ha conocido a Dios. El amor de Dios a la humanidad consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él dio el primer paso y nos amó a nosotros. Y se manifestó ese amor al enviar a su Hijo Jesús al mundo para morir por nuestros pecados. Versículos del 9 al 10. La única manera de obtener vida, y estamos hablando de la vida eterna, ¿verdad? Específicamente, es por medio de Jesús. La única manera, escúcheme usted que está viendo esto, la única manera de tener vida eterna, es por medio de Jesucristo, solamente por medio de Él. Juan 11:25 en su evangelio dice lo siguiente: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino para la vida eterna. Y aquí en la primera carta de Juan, en el versículo 11, Juan presenta una afirmación que tiene como objetivo que los creyentes de la iglesia reflexionen en la magnitud del amor de Dios para con ellos. La pregunta es, ¿de qué manera nos ha amado Dios? ¿Cuál es la magnitud del amor de Dios? Es la pregunta que la iglesia debe hacerse, ya que la comprensión de la respuesta a esa pregunta permite que los creyentes reaccionen en amor los unos por los otros. Si usted entiende esto, la magnitud con que Dios nos ha amado aquí en la iglesia, entenderá el llamado de amarnos los unos a los otros. El hecho que Dios haya amado a su iglesia en esta medida no implica que los creyentes tengan que hacerlo en esa misma escala de intensidad. Voy a explicar esto, ya que es una exigencia fuera del alcance de las capacidades humanas. Pero lo que sí está llamado a realizar el creyente es amarse los unos a los otros. Veámoslo de esta manera. Es un alivio, por lo menos para mí. Para mí es un alivio considerando las limitadas facultades que nosotros tenemos en este sentido, que el apóstol no haya dicho lo siguiente. Vean, ahí en el pasaje 11, versículo 11, no es esto lo que dijo el apóstol. Ya que Dios nos ha amado así, así mismo también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Eso no es lo que dice el pasaje. Y dele gracias a Dios, porque nosotros no podemos amar como Dios. Es imposible. Pero el amor de Dios que ha tenido para con nosotros, ese amor infinito, ese amor inmedible, inconmensurable, estaba usando palabra de domingo y por eso casi no me salió. Ese amor, voy de nuevo, inconmensurable de Dios, que no se puede medir, ese amor infinito de Dios, nosotros no lo podemos reproducir. Pero sí estamos siendo llamados a amarnos los unos a los otros. Amén. Ese es el llamado. Gracias a Dios no en esa misma intensidad, ¿verdad? Dice Juan que nadie ha visto jamás a Dios. El apóstol Juan, con esta afirmación, nos enseña que Dios se hace presente en medio de la manifestación del amor unos por otros. Vean qué maravilloso es esto. Juan dice, nadie ha visto a Dios, pero la mejor manera de ver a Dios es cuando nos amamos unos a otros. Y cuando hay amor unos por otros, vemos a Dios. Y la gente puede ver a Dios también. Es un privilegio para todo creyente que Dios permanezca con ellos. Versículo 12. Es en el aspecto comunitario entre nosotros que el amor de Dios se manifiesta plenamente. Y la palabra ahí en el original es teleio, que significa completo, perfecto, denota llevar a un fin en el sentido de completar o perfeccionar. Ese es el amor, un amor completo, un amor perfecto que solamente se refleja cuando nos amamos unos a otros. Y la presencia de Dios entonces se hace ahí visible. La humanidad no puede atribuirse nunca la definición de amor. Oigan bien esto, allá afuera. Ustedes no pueden determinar la definición de amor, ya que el amor viene y le pertenece solamente a Dios. Dios es amor
y es la única fuente del amor. Sin Dios no existiera el amor. Hoy las personas tratan de confundir a los demás atribuyéndole a Dios el odio en vez del amor. Pero es necesario entender que existe una relación entre el amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos. El mundo no desea ni le interesa amar a Dios, ya que pretende seguir viviendo según sus parámetros y no los de Dios. Ya que Dios es la fuente del verdadero amor, solamente aquellos que han llegado a conocer a Dios personalmente pueden experimentar el genuino amor. Jesús es el único medio para llegar a experimentar una relación estrecha y personal con Dios. Juan 3, en su evangelio, capítulo 3, versículos del 16 al 21, dice lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si a Dios no lo podemos ver, la manifestación del amor unos por otros lo hace visible para todos. El amor de Dios es perfecto cuando se manifiesta en la comunidad de la iglesia. Una iglesia con relaciones afectivas significativas es el espacio perfecto para que una persona llegue a conocer mejor a Dios. Es necesario que usted, que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, se integre a una iglesia cristiana donde sea evidente el amor de Dios. Donde hay amor unos por otros, es evidente la presencia de Dios. La última pregunta, versículos del 13 al 21. Vamos a leer algunos versículos del 13 al 21 del capítulo 4 de Juan. Dice así: ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios,
ame también a su hermano. La tercera pregunta para saber, o una pregunta para entender la condición en la que nos encontramos, la vemos acá, la podemos extraer de aquí. ¿Le tengo miedo al juicio de Dios? ¿Le tiene usted miedo al juicio de Dios? La afirmación del versículo 13 que leímos se complementa con aquellas de los versículos 14 al 15. Solamente el que posee el Espíritu Santo es capaz de saber que pertenece o que permanece en Dios y Dios en él. El Espíritu Santo es el que ayuda a entender si permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. Y para llegar a disfrutar de esta relación tan estrecha con el Espíritu Santo, es necesario entender que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Dice ahí esos versículos. Juan había visto y declarado una verdad en el versículo 14. Y asimismo, en el versículo 16, otra verdad suprema la ha llegado a saber y creer, dice él. ¿Cuál es esa verdad? Dios nos ama y Dios es amor. Esa es la verdad suprema. Dios nos ama y Dios es amor. Otra manera de saber si se permanece en Dios y Dios en él es, dice Juan, permanecer en amor. Entonces llega al creyente, o cómo llega entonces el creyente a permanecer en Dios y perfeccionarse en el amor. Presencia del Espíritu Santo, versículo 13. Testificar que Jesús fue enviado por Dios para ser el Salvador del mundo y reconocer que es Hijo de Dios, versículos del 14 al 15. Haber llegado a saber y creer que Dios nos ama y que Dios es amor, versículo 16. Dios y su amor permanecen en él. Todo este pasaje del 13 al 16. De esa manera entendemos entonces qué es permanecer en Dios y perfeccionarse en el amor. Este amor perfecto, que cumple todos los requisitos anteriores, permite que la persona que lo experimenta tenga confianza en el día del juicio, ya que ese perfecto amor echa fuera todo temor al juicio venidero. ¿Me explico? Este perfecto amor echa fuera el temor al juicio venidero. O sea, no use este versículo para decirle a su hijo que no tenga miedo en la noche, que no le tenga miedo al coco. No lo use para eso. El temor del que está hablando Juan aquí es del temor al juicio venidero. Es un temor específico. Es un temor bien detallado. No diga diciendo, no, es que el cristiano no debe tener miedo a nada. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. No lo use así. No es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor al juicio. Porque si el amor de Dios se ha perfeccionado en usted, usted sabe que no va a ser condenado. Usted tiene al Espíritu Santo. Usted ha declarado que Jesús es el Señor. Juan retoma de nuevo la idea del versículo 10 cuando dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, versículo 19. Y en el versículo 20 la idea del versículo 14, en la que afirmaba que a Dios nadie lo ha visto. Aquí el apóstol enseña que es imposible amar a Dios que no ha visto si se odia a su hermano al que sí ha visto. Como es de costumbre en Juan, termina recordando el gran mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan siempre tiene que terminar así. En estos versículos del 13 al 21 que hemos leído, los temas giran alrededor de entender claramente lo que es permanecer en Dios. Es necesario entender qué es permanecer en Dios
y recalcar en qué consiste el amor perfecto completo. Eso es lo que está buscando Juan en estos textos. Ayudarnos a entender qué es permanecer en Dios y que entendamos qué es el amor completo, el amor perfecto de Dios. Evidencias para asegurarse que permanecemos en Dios, que Él permanece en nosotros y que su amor se ha perfeccionado en nosotros son las siguientes. Estas son las evidencias de que nosotros permanecemos en Dios, o que usted permanece en Dios y que Dios permanece en usted y que su amor entonces se ha perfeccionado en su vida. Estas son las evidencias. La primera, la presencia del Espíritu Santo. Efesios 1 del 13 al 14 dice: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Dice la palabra que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso dice la palabra. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay confirmación, hay seguridad. La segunda, la confesión de fe en Jesús. Romanos 10 del 8 al 9 dice: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es nuestra confesión de fe. Eso nos asegura de que Dios permanece con nosotros, de que nosotros permanecemos en Él y que el amor de Dios se ha completado en nuestra vida. Tercera, la ausencia de temor al juicio de Dios. Si usted le tiene miedo a la venida de Jesús, uy, qué miedo, el Señor va a venir. Uy, eso está rarísimo, porque yo digo Maranata. ¿Quién dice Maranata? ¿Quién dice Maranata? Pero si usted le tiene miedo a la venida de Dios, ahí sí está raro, o al juicio de Dios. Esa es una evidencia, ausencia de temor al juicio de Dios. Cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en el creyente, no hay temor al juicio de Dios, sino seguridad de salvación y vida eterna. Una comprensión completa de la manifestación del amor de Dios para con los hombres, que podemos denominar evangelio, permite que la persona tenga una claridad y convicción de lo que cree. Juan 5:24, el evangelio dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En último lugar, la cuarta manera de ver que el Señor permanece en nosotros, de que nosotros permanecemos en Él y que el amor de Él se ha perfeccionado en nosotros, es el distintivo del cristianismo. ¿Cuál es el distintivo del cristianismo? Juan 13, del 34 al 35, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos de que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Ese es un distintivo por sobre todas las cosas que nos ayuda a entender que somos
genuinos cristianos, que el amor del Señor se ha perfeccionado en nosotros, de que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros. Termino diciéndole a usted que nunca ha tomado la determinación de entregar su vida a Jesús y que ha prestado su oído a otro tipo de mensaje y enseñanza que tiene que ver más con nuestros tiempos, con este mundo, que con la palabra de Dios. Quiero decirle, no se deje engañar. No se deje engañar. Lo que tiene que hacer es, más bien, déjese persuadir por el maravilloso amor de Dios. Y ese amor de Dios se reflejó por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que lo entregó, que lo envió a morir por nosotros, para rescatarnos del pecado y restaurar esa relación que se había roto entre Dios y el hombre. Porque hay un solo Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y tiene un nombre, se llama Jesucristo hombre, y es un nombre que está sobre todo nombre. Déjese persuadir por el amor de Dios y reconozca en Jesús su Señor y su Salvador, y permanezca en ese amor y en los caminos del Señor. Disfrute, crezca, desarróllese en ese amor, en la presencia del Espíritu Santo, en el amor unos por otros, donde vemos la manifestación presente de Dios. Si usted todavía no se siente un hijo o una hija de Dios, si usted todavía no ha dado ese paso de entregarle su vida a Jesús, yo lo invito a que ore conmigo. Vamos a orar. Y aquí a la iglesia le voy a pedir que oren conmigo también, que pidan por esa persona, que pidan por ese amigo, que pidan por ese familiar que Dios está poniendo ahorita en su mente, que todavía no conoce al Señor. Ore por él, ore por él. ¿Y qué les parece si lo hacemos en pie, más que todo para que ustedes descansen un poquito? Y vamos a orar. Padre celestial, delante de tu presencia llegamos en esta mañana. Nuestro deseo es alabarte y exaltarte y glorificarte. Con tu permiso, Señor, ahora, Padre, quisiera dirigirme a esas personas que no te conocen todavía. Usted que todavía no ha entregado su vida a Jesús, tome la decisión de aceptarle como Señor y Salvador. Dice su palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Yo te invito a que confieses con tu boca, yo te invito a que lo creas con todo tu corazón, que Jesucristo es el Señor. Y te invito también entonces a hacer esta oración. Padre celestial, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de no buscarte y prestar mi oído para otras enseñanzas engañosas. Quiero pedirte que me ayudes a entender por medio de tu palabra, a crecer en ese mensaje del evangelio y de salvación. Reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Le entrego mi vida y le pido que me ayude a crecer, que me ayude a seguir adelante en sus caminos. Yo creo que Él murió por mí, que derramó su sangre, que resucitó al tercer día, que se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por mí, y creo que Él vendrá también por aquellos que creen en Él. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, en el nombre
que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esa oración, bienvenido a la familia. Y si usted no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos al Betel. Aquí hacemos el esfuerzo para demostrar el amor unos a otros y entonces mostrar también la presencia de Dios. Que el Señor le bendiga. ¿Tenés entre 12 a 18 años? Te esperamos en la Sociedad del Betel, sábados a las 3:30 p.m. Cerca y personal, todos los sábados a las 6 p.m. Nos reunimos vía Zoom. Reunión de oración, jueves y domingo a las 9 a.m. Servicio dominical, 10 a.m. Iglesia El Betel en Llorente de Tibás. También hacemos transmisión vía Facebook Live. Reunión de mujeres, Faros, tercer sábado de cada mes a las 3 p.m. Células virtuales durante el mes de mayo, jueves a las 7 p.m. Iglesia El Betel.